Si tiene una copia de la palabra de Dios o su copia, ábrala en el libro de Juan, el capítulo número 3. Vamos a estar considerando los primeros 15 versículos de ese capítulo en el Evangelio según San Juan. La enseñanza de hoy encaja dentro de una serie de enseñanzas que hemos estado haciendo por varias semanas, meses ya, que hemos titulado Siguiendo los Pasos de Jesús. Que usted ha estado asistiendo a nuestra iglesia por algún tiempo sabe que el nombre de nuestra iglesia es la Iglesia en sus Pasos. Originalmente era la Comunidad Cristiana en sus Pasos. Eventualmente volvimos y regresamos a la palabra iglesia. Por convicción entendimos que sí es una comunidad de creyentes, pero es una iglesia. Es esa asamblea que Cristo ha llamado, que Cristo ha separado, que Cristo compró, ¿verdad?, con su sangre preciosa. Y el nombre de la misma es En sus Pasos, pues porque lo que anhelamos como iglesia es seguir el ejemplo de Cristo. Que sea Él el que determine qué es correcto, qué no lo es, qué es aceptable, qué no lo es. Por eso es que cada vez que comenzamos el servicio los domingos, lo que hacemos básicamente es repetir lo mismo. Son 3 cosas básicas. Aquí estamos con el propósito de adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque esa es la prescripción que Dios nos ha dado, ¿verdad?, con la actitud correcta y con verdad conforme a lo que Él nos ha dado en su revelación escrita que usted y yo tenemos en la palabra de Dios. La porción bíblica que hablamos en el día de hoy, como dice un momento, es Juan capítulo 3, versículo del 1 al 16. Hace un momento, mientras estábamos haciendo la alabanza a través de los cánticos, me vino un pasaje bíblico a la mente y pues lo busqué inmediatamente y lo marqué. Y quiero leérselo brevemente porque me parece prudente hacerlo, dado el caso de que lo que vamos a estar considerando en la tarde de hoy es cristianismo 101, es cristianismo básico, es cristianismo elemental, es pre-kinder. Es lo más básico de lo básico. Es lo más esencial de lo esencial. Es el punto de partida. Sin esto no hay cristianismo de ninguna clase. El miércoles pasado, en el programa que tenemos de discipulado de Matete, estamos considerando la providencia de Dios. Y cómo la providencia de Dios se expresa en la vida del creyente, y una de las cosas que te dijimos es que se expresa en el sentido de que Dios escoge en su providencia y soberanía dónde usted y yo nacemos. Ninguno de nosotros escogimos dónde íbamos a nacer, ninguno de nosotros escogimos quién iba a ser nuestra mamá y nuestro papá, no escogimos nada de eso. Y también dijimos, inmediatamente luego de ese punto, que la providencia de Dios se expresa en nuestro nacimiento espiritual. Porque fue Dios el que inició la cosa, porque fue Dios que lo hizo, y dijimos en ese contexto que probablemente la misericordia que está encerrada en la providencia divina de Dios es mejor y más grande expresada en ese aspecto, en el nuevo nacimiento. Si usted y yo podemos entender, si usted y yo podemos procesar, si usted y yo podemos conceptualizar la envergadura, el alcance, lo inmenso, lo maravilloso, lo glorioso del nuevo nacimiento, es muy probable que no tengamos mucha dificultad en aceptar y deleitarnos y confiar y poner nuestra esperanza y confianza en la providencia divina de Dios, en las misericordias que están encerradas ahí, en cualquier otro aspecto de la vida de nosotros. Y por esa razón, creo que, entre otras, el Espíritu Santo me movió temprano en la semana a volver a tocar el asunto que vamos a tocar en esta tarde. Y pues con eso en mente quiero leer a manera de introducción lo que la palabra nos dice en el libro. No tiene que buscarlo, simplemente escuche. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Es un recordatorio que el apóstol Pablo le hace a los cristianos de Filipo con relación a su rol, a su responsabilidad como maestro, como instructor. Consciente de que nosotros tenemos mentes cortas,
conscientes de que si hemos nacido de nuevo, es de esperarse que nosotros vayamos madurando, nuestro entendimiento se vaya expandiendo, nuestra iluminación se haga más evidente y que en un momento dado podamos entender verdades bíblicas con una claridad que previamente no la entendimos. ¿Cuántos me entendieron eso? Es de esperarse que sea de esa forma. Hay veces que somos olvidadizos, hay veces que somos intencionalmente olvidadizos, selectivamente olvidadizos, por otro lado. Así que Pablo escribe en Filipenses capítulo 3 algo que yo me hago eco y que lo he compartido con ustedes en infinidad de ocasiones, que hace unos momentos mientras estaba parado allí, volvió el Espíritu Santo, me lo trae a la mente y por eso se lo vuelvo a leer. Pablo a la iglesia de Filipo le dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y luego añade, para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es útil. Para mí no es molestia volver a hablar el asunto que nos preocupa en la tarde de hoy, que es el asunto del nuevo nacimiento. Particularmente, el título que tenemos para nuestra enseñanza es Éxito espiritual bíblicamente definido. De eso hemos hablado en infinidad de ocasiones. Para mí no es molestia volver a hablar sobre ese particular porque es esencial, es lo más básico. Y como dimos el miércoles, ¿verdad? La misericordia de la providencia divina de Dios es mejor expresada en ese nuevo nacimiento. Para mí no es molestia volver a hacerlo y para cada uno de ustedes es útil. Y es útil para mí porque en el proceso, pues mi alma se va edificando y se va fortaleciendo y los brazos caídos se van levantando porque la palabra de Dios es fuente de nuestro consuelo, es fuente de nuestra fortaleza y es fuente de nuestra esperanza. Para el que la escucha, para el que la lee, pero también para el que la proclama. Temprano en esta semana tuve la oportunidad de compartir por vía WhatsApp, creo que así que se llama la cosa esa, con un hermano de nosotros que está en Nicaragua en este momento, que fue deportado a Nicaragua. Tenía sus documentos, trabajador, hacía todas sus cosas correctamente, pero lo deportaron. Alfredo. ¿Cuántos se acuerdan de Alfredo? Casi todo el mundo. Right. Y hablé con él por espacio casi de una hora, por ese medio, y me contaba mucho de su experiencia en la iglesia donde está y de cómo pues él está pues perseverando. Y me dijo, es una iglesia donde hay sana doctrina, pero yo me paso todo el tiempo chequeando qué es lo que dicen, por qué lo dicen y cotejando con las cosas que yo me traje de la iglesia en sus pasos. ¿Right? Y se tomó como unos 20 minutos explicándome una situación con relación al nuevo nacimiento, algo que había escuchado y lo erróneo de lo que estaban enseñando, porque la Biblia enseña esto, aquello otro, y de momento él se montó en el púlpito y siguió por ahí para abajo. Y de paso me contó que mientras estuvo 2 meses, 3 meses encarcelado, estuvo predicando en 6 semanas de esas, allá adentro. Y que cuando llegó el momento de irse, no quería irse. Así, te lo digo como me lo dijo, ¿verdad? Él no sabía que de eso era que yo iba a estar pues, predicando en el día de hoy. Así que mi alma alaba a Dios. Si usted conoce todo lo que tiene que conocer con relación al nuevo nacimiento, pues sea paciente conmigo y si hay cosas que yo no digo que debía haber dicho, anótelas por ahí y después, con gracia, ¿verdad? Me las comparte. ¿Está bien? Vamos a orar otro momentito, otra vez más. Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque inmensamente grande es tu misericordia, Señor. Tú sabes qué es lo que pasa aquí en este momento. Tú conoces lo que está en la mente de cada uno de los que estamos presentes en este lugar, en este instante. No hay absolutamente nada oculto de ti, tú todo lo conoces, Señor. Mi súplica en esta hora es que tú nos tomes, Señor, en tus brazos como has prometido hacer, Señor, y que nos pastorees, Señor, que sanes donde haya que sanar, que corrija donde haya que corregir, Señor, que alientes,
que abras el entendimiento, pero sobre todo, Señor, yo te suplico de que si hay aquí hay alguien que es religioso, pero no ha tenido un nuevo nacimiento, Señor, que tú lo traigas a ese lugar, que tú le concedas el nuevo nacimiento y que de una vez por todas su vida cambie, como debe cambiar la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo, Señor. Ayúdanos, Señor. En ti está puesta nuestra esperanza, Señor. En ti confiamos, Señor. A ti te hablamos, tú nos escuchas y confiamos que tú nos vas a responder. En el nombre de Jesús. Amén. Así que hablamos en esta tarde acerca del éxito espiritual bíblicamente definido. Desde la perspectiva humana, secular de nuestra cultura, el éxito del mañana depende del trabajo de hoy. Se dice también que el éxito de una persona está en hacer lo que otros no hacen. Que tener éxito, haga lo que otros no hacen. Se dice también que la mejor forma de ser exitoso es aplicando el consejo que nosotros mismos le damos a otros. Se dice también que el trabajo fuerte es el puente que conduce al éxito. Y alguien, un predicador que es un tanto jocoso, dijo que detrás de cada hombre exitoso hay una mujer sorprendida. Slow, algunos de nosotros estamos medio lentos, ¿no? Hay cosas que este mundo considera como evidencia de que una persona ha tenido éxito: posesiones materiales, educación, logros en una cultura, en una sociedad. Vamos a considerar en la tarde de hoy un incidente en la vida de un hombre que aparentemente, por la forma en que procede, se está preguntando, probablemente para sí mismo, si el éxito que él había alcanzado, porque había sido sumamente exitoso en el área de trabajo de él, en la cultura donde él estaba, un hombre que probablemente se está preguntando si el éxito que él entendía que había alcanzado y que todo el mundo le ha adjudicado a él era ciertamente, verdaderamente algo significativo. El nombre de este hombre era Nicodemo. Sabemos que era un hombre sumamente exitoso, que probablemente no estaba seguro que si lo que él considera éxito era éxito en realidad. Se encuentra en Juan capítulo 3, Nicodemo, en un punto al borde, si usted quiere, de tomar una decisión, probablemente la decisión más importante de su vida, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo le ayuda en ese proceso. Es muy probable que, como Nicodemo, muchos de nosotros llegamos a un punto en nuestras vidas donde nos preguntamos que si lo que nosotros consideramos realmente éxito, realmente lo es. Y podemos ponerle nombre y apellido a esas cosas. ¿Right? Me gradué de la universidad, éxito. Hice una maestría, éxito. Hice un doctorado, éxito. Logré alcanzar tales posiciones en mi lugar de trabajo, éxito. Levanté un negocio y tenía 5 empleados, ahora tengo 10 y después tengo 20, tengo 30, éxito. Llegué aquí sin nada, alquilé una casa y después compré una y ahora tengo otra y tengo 3 alquiladas, éxito. Son muchos los que han encajado en ese paradigma, ¿verdad? Que en algún momento de sus vidas se preguntaron si habrá algo más en esta vida que esto. ¿Habrá algo mejor en mi vida que quizás Dios, el Dios que los cristianos hablan tanto, que la Biblia habla tanto, tendrá preparado para mí?
Hay mucho que decir sobre el particular. Yo creo que lo más prudente para entrar de lleno en la enseñanza es hacer la siguiente pregunta. Usted personalmente, no su esposa ni su esposo, usted. ¿Cuál es la medida que tú utilizas para determinar si en realidad tú eres una persona exitosa? ¿Qué es lo que tú utilizas? No creo que sea necesario definir qué es éxito o fracaso, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? ¿Sabe? Está claro eso. Yo asumo que eso no es necesario hacerlo. La pregunta entonces es, ¿cuál es la medida que tú utilizas para determinar lo que es ser una persona exitosa? Es muy probable, y yo espero que así sea, que algunos de ustedes estén en el borde de tomar la decisión de convertir el éxito espiritual en la mayor prioridad de su vida. Yo vine a este país no con la intención de tener éxito espiritualmente hablando. Yo vine con la intención de tener éxito educativo, ¿verdad? Profesional. Ser doctorado en psicología y regresar a Puerto Rico, tener mi práctica y poder enseñar en la universidad. Ese era mi propósito. Sin embargo, me encontré en un momento con la necesidad de tomar tomar la decisión de, en vez de pensar en términos de éxito profesional, me di cuenta que la necesidad mayor que tenía en ese momento era tener éxito relacional, como padre y como esposo. Y en medio de ese proceso donde estuve a punto de fracasar seriamente en ambas cosas, alguien entra a mi vida y me hace el favor de dejarme ver que mi necesidad no era éxito profesional ni era éxito familiar, que mi necesidad mayor era tener éxito espiritual. Y desde ese momento en adelante, tener éxito espiritual se convirtió en la mayor prioridad de mi vida. Y con eso continúo luchando. Hay unas cosas que están claras y me lleno de gozo y de alegría y alabo a Dios en todo momento. Pero el tener éxito espiritual es mi prioridad mayor. Las buenas noticias son que si usted y yo tenemos esa prioridad, utilizando el incidente de Nicodemo, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que Jesucristo quiere ayudarnos. Jesucristo quiere ayudarnos a tener éxito espiritual. ¿Alguien dice amén a eso? Okay. Dios permita que dentro de unos momentos pues, podamos ser más gozosos al considerar el hecho de que Jesucristo nos quiere ayudar a tener éxito espiritual. Póngase de pie un momentito. Vamos a leer la porción bíblica ahí de forma antifonal y luego me da unos segundos para hacer una exposición. Y vemos, creo que son 5 cosas que usted y yo necesitamos considerar y aplicar a nuestra vida si en realidad deseamos convertirnos en una persona espiritualmente exitosa. Nicodemo tenía esa prioridad. Nicodemo pensó por muchos años que era una persona espiritualmente exitosa. En la opinión de todo el pueblo de Israel de aquel entonces, no importa la aldea, quién fuera, Nicodemo, el nombre de Nicodemo era conocido porque era el principal entre los judíos. Y lo más importante para la cultura judía de aquel entonces era el elemento religioso, espiritual, si usted quiere. Y todos pensaban que Nicodemo había llegado. Y sin embargo, en este incidente que vemos entre él y Jesucristo, nos damos cuenta de que para nada. Estaba bien, pero que bien lejos. Y es muy probable que algunos de ustedes están aquí pensando que ustedes están bien espiritualmente y el incidente le deje ver que probablemente no es de esa forma. Y esa es mi esperanza. Y esa es la esperanza de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Right?
Yo leo el primer versículo y usted lee el siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le preguntó a Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Todos, por favor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Señor, añada bendición a su palabra y me ayude a hacer una exposición correcta de la misma. ¿Puede sentarse, por favor? Nos dice la Escritura en el primer versículo del capítulo 3 de Juan que había un hombre de los fariseos. Fariseo era un grupo de personas que se ubicaban bajo ese título. Fariseos quiere decir separados, apartados, piadosos, ¿verdad? Estas personas tenían mucho celo por el ejercicio de la religión, por la pureza ceremonial, ¿verdad? Enfatizaban mucho los aspectos exteriores de la religión, en vez de enfatizar lo que Cristo enfatiza en este pasaje bíblico, es que es la transformación espiritual interna. El énfasis era en lo externo, el énfasis de Cristo es en lo espiritual. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era un dignatario de los judíos. Se nos dice que era miembro de lo que se conocía como el Sanedrín, un grupo de 70 personas, que era en esencia como una corte suprema en el pueblo de Israel de aquel entonces. Versículo 2 nos dice que este hombre vino a Jesús porque tenía cosas importantes que consultar con Jesucristo. Viene de noche, quizás por temor, o quizás porque quería pasar tiempo a solas con el Señor, o quizás era un día donde Cristo había estado atareado en su ministerio terrenal y habían toda clase de personas con preguntas y situaciones. Y como Nicodemo sabía que lo que él iba a preguntar iba a tomar mucho tiempo, quizás viene de noche donde quizás lo encuentro solo, ¿verdad? Nos dice entonces que se acerca a Jesucristo, lo identifica como un rabí, que quiere decir maestro. Y entonces comienza diciéndole: sabemos, en otras palabras, que él tiene conocimiento, ha llegado a la conclusión, que no tiene dudas sobre ese particular, de que tú, Cristo, has venido de Dios, que has sido enviado por Dios en una misión divina como maestro, como uno que vino a enseñar. Y la razón por la cual llegan a esa conclusión, Nicodemo dice, es porque él está convencido de que nadie puede hacer las señales que Cristo hace si Dios no está con él. Y las señales son los milagros que Cristo ha hecho en Jerusalén, en Judea, en el templo sobre todas las cosas. Y nadie podía hacer estas cosas a menos de que la omnipotencia divina estuviese presente o la aprobación de Dios estuviese con esa persona. En eso consiste la frase: si no está Dios con él. En el versículo 3, Cristo comienza a responder a lo que este hombre trae.
Le respondió Jesús. Jesús no solamente pudo escuchar lo que el hombre estaba diciendo, Jesús podía leer con claridad lo que estaba en su corazón. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros aún en este momento. Si estamos ofreciéndole a Dios nuestra atención como una expresión de adoración, si lo estamos haciendo en espíritu y en verdad, Cristo lo conoce. Si la intención, la disposición, la actitud de nuestro corazón es correcta, Cristo la conoce. Y le respondió Jesús y le dijo de esta forma: de cierto, es una afirmación contundente, claro está. Te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer de nuevo, ser hijo de Dios. Teológica y doctrinalmente, nacer de nuevo es lo que se conoce como regeneración. Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén. No de los que nacen de carne y de sangre, sino los que nacen del Espíritu. ¿Ok? El que no nace de nuevo no puede ver, no puede discernir, no puede disfrutar, no puede participar del reino de Dios, que en esencia, el reino de Dios es el gobierno de Cristo en el cielo, en la tierra y sobre todo en el corazón del ser humano. Nicodemo entonces, al escuchar eso, le pregunta, preste atención por favor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Por qué él responde de esa forma? Porque él estaba incapacitado espiritualmente. ¿Ok? Solo puede entender el nacer de nuevo desde una perspectiva física, desde una perspectiva fisiológica. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? Right? Estamos simplemente tratando de ver qué es lo que estos pasajes quieren decir. Versículo 5. Ante lo que Nicodemo responde, pues Cristo obviamente es una conversación, es un diálogo, le responde. ¿Right? En respuesta, preste atención que es importante, a esa respuesta física o fisiológica. Cristo está hablando de cosas espirituales, Nicodemo no está espiritualmente capacitado y responde en términos físicos o fisiológicos. ¿Sí? En respuesta a la pregunta física o fisiológica de Nicodemo, Jesucristo le responde nuevamente lo mismo. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es que Cristo contrasta el nacimiento físico con el nacimiento espiritual. ¿Okay? De agua y del Espíritu. En esencia, tomando en consideración Cristo, algo que Nicodemo tenía que saber porque él era un experto en la ley, era maestro de maestros y tenía que estar íntimamente relacionado con la palabra de Ezequiel capítulo 36, versículos 27 y 28, que dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nicodemo tenía que estar familiarizado con esa verdad bíblica porque es una verdad bíblica fundamental en el Antiguo Testamento. Así que Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu, conforme Nicodemo, tú sabes, aquí el 36, ¿te acuerdas, Nicodemo? No puede entrar en el reino de Dios, en el presente o en el futuro. Versículo 6. Lo que nace de la carne, carne es. El ser humano solamente puede producir vida física. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es, solo el Espíritu Santo puede producir vida espiritual. Eso es lo que Cristo le está diciendo. ¿Okay? Y añade entonces en el versículo 7 que no te tienes que sorprender, Nicodemo. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. No te asombres porque te diga, Nicodemo, que tú necesitas, al igual que todo ser humano, nacer espiritualmente. Tú necesitas ser regenerado. Tú necesitas ser hecho hijo de Dios.
a pesar de todo lo que tú conoces, a pesar de todos tus rituales y toda tu religiosidad, que es el mensaje para cada uno de nosotros, que llevamos años y años y años viniendo a una iglesia sin tener un nacimiento espiritual, dando la apariencia, la impresión a muchísimas personas de que somos cuando en realidad no lo somos. Versículo 8. Aquí le da una ilustración de lo que quiere decir. Dice, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Aunque tú puedes ver los efectos del viento, Nicodemo, tú no puedes entender ni controlar el viento. Tú ves los efectos, pero no puedes entenderlo y no puedes controlarlo. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Aunque usted y yo no podemos entenderlo o controlarlo, donde el Espíritu Santo está, hay evidencia. That's the point. Y entonces lo remacha diciéndole, así es todo aquel que nace del Espíritu. En la misma forma que no podemos controlar nuestro nacimiento físico, importante. Por eso comencé hablando sobre ese particular de la providencia de Dios. Y por eso fue que el miércoles pasado pasamos tanto tiempo insistiendo que la expresión más gloriosa, más misericordiosa de la providencia divina de Dios está en esto que se conoce como nuevo nacimiento. La misma forma en que usted y yo no podemos controlar nuestro nacimiento físico, preste atención, tampoco podemos controlar nuestro nacimiento espiritual. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice aleluya? ¿Y alguien dice alaba lo que él vive? No es ningún chiste, es cierto. O sea, no hay problema para muchos de nosotros decir, yo no puedo controlar el nacimiento físico, yo no puedo controlar dónde yo nací, yo no puedo controlar quiénes fue mi papá y mi mamá. Pero en cuanto al nacimiento espiritual, yo lo puedo controlar porque yo puedo decir que sí o que no. Yo tengo un privilegio que ustedes no tienen en este momento. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? Usted solamente puede ver la cara gorda, fea, la narizota, la frente brillosa que yo tengo, pero yo puedo ver el rostro de todo el mundo. Y yo puedo ver el rostro de las personas cuando lo que yo acabo de decir, algunos están, ¿cómo es posible? Pero eso yo lo he creído toda mi vida. Pues mire, no se vista que no va, no es de esa forma. En la misma medida en que usted y yo no podemos controlar nuestro nacimiento físico, lo que Cristo está diciendo es que en esa misma medida, Nicodemo, tú no puedes controlar tu nacimiento espiritual. ¿Estás seguro? Veamos a ver. Le preguntó a Nicodemo, ¿y cómo puede hacerse eso? Y Jesucristo le respondió, Nicodemo, tú eres el maestro de Israel. Nicodemo, acuérdate, chico, tú eres la autoridad religiosa en Israel. Y tú no sabes esto. Es una enseñanza simple, Nicodemo. Es una enseñanza que está presente por completo en el Antiguo Testamento. El nuevo nacimiento es algo que solo Dios puede hacer. Versículo 11. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos. En otras palabras, nosotros no estamos enseñando cosas. Cristo está hablando de él y sus discípulos en ese momento, porque los discípulos ya estaban enseñando lo mismo. Nosotros no estamos hablando de cosas que proclamamos o que practicamos y que no entendemos. Te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. En particular, Cristo había visto la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Y note que él está hablando en plural, no está hablando de él solamente. Testificamos, son él y sus discípulos. Y sus discípulos, preste atención que es importante, habían visto, ¿verdad?, los efectos de la obra del Espíritu Santo en la vida de otras personas, y los efectos de la presencia y la obra del Espíritu Santo en la vida de otras personas se puede ver por una cosa que se llama vidas cambiadas.
Y Cristo añade entonces en el versículo 11 al final, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. En otras palabras, ustedes no reciben la evidencia que yo y mis discípulos le hemos presentado, porque los discípulos en cierto momento dado recibieron poder, recibieron una encomienda, fueron comisionados para ir y proclamar el Evangelio y tenían poder sobrenatural que le daba autenticidad a su reclamo espiritual, ¿verdad? Cristo le dice, pero ustedes no reciben nuestro testimonio, no reciben la evidencia que se les ha sido presentada. Milagros, ¿verdad? Y eso es parte de lo que usted y yo vemos en la vida de las personas que son inconversas, que es la incredulidad, ¿verdad? Que caracteriza al inconverso y a la persona que la Escritura denomina como hipócrita. Que es una persona que pretende ser algo, juega un papel que en realidad no es lo que en realidad la persona reclama ser. Versículo 12. Cristo continúa hablando a Nicodemo. Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? No, las cosas terrenales, ¿verdad? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis. La obra del Espíritu Santo en la tierra, ¿verdad? A eso es lo que se refiere. Cosas terrenales es la obra del Espíritu Santo, la evidencia de la obra del Espíritu Santo, cuyos efectos ustedes pueden ver. Ustedes no le prestan atención a eso. ¿Cómo ustedes van a creer entonces si yo empiezo a hablar de cosas celestiales? Todo lo que pertenece al reino de Dios, ¿verdad? Que hasta ese momento no está sujeto a la vista, que el ser humano no ha visto en ese momento. Y entonces, llegamos aquí al versículo 13, el versículo 14 y el 15, donde Cristo entonces le da una ilustración tratando de reafirmar lo que ha dicho previamente y tratando con la intención de destacar su rol. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué tú estás hablando conmigo? ¿Por qué tú viniste donde mí? Porque tú has escuchado todas las cosas que tú has escuchado de mí y te ha provocado lo que te ha provocado dentro de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que está detrás de todo eso, Nicodemo? Versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie está calificado para hablar de cosas celestiales excepto alguien que haya estado en el cielo. Uno. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Este es el Hijo del Hombre, título favorito del Señor Jesucristo para referirse a sí mismo, que está en el cielo, ¿verdad? Y versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, nuevamente Cristo comienza en este momento a explicar la razón por la cual Él ha venido a este planeta Tierra, el mundo, si usted quiere. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, usted sabe la historia, me imagino. Coloca una serpiente en un asta para que la gente al verla fuese sanada, de bronce. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario en griego es totalmente indispensable. No hay otra opción. Indispensable por demás que el Hijo del Hombre sea levantado, crucificado por nuestros pecados, eventualmente levantado victoriosamente de los muertos, su resurrección, y eventualmente levantado, glorificado, ¿verdad? A las mansiones celestiales. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Interesante que esa frase, todo aquel, pues tiene que haberle dado un cantazo en la cara bien fuerte a Nicodemo. Porque todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, está hecha por el piso la exclusividad racial y religiosa de Nicodemo, porque solamente los judíos y los que eran fariseos, conforme a Nicodemo, eran los que podían participar de ese privilegio. ¿Okay? Todo aquel que en Él cree, todo aquel que pone su fe, todo aquel que pone su confianza en Cristo, algo común para muchos de nosotros, ¿verdad? Fe y confianza en Cristo, como que Cristo es capaz
de salvarle, que Cristo está dispuesto a salvarle, ¿verdad? Que Cristo es el único que puede justificarle en caso de que usted tenga un poco de conocimiento teológico o doctrinal. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, en otras palabras, sea destinado a destrucción eterna, separación eterna, sino para que tenga vida eterna, ¿verdad? Vida eterna en el reino de Dios, vida eterna en su diario vivir, comunión con Dios. Esa es la porción bíblica. Hablamos en la tarde de hoy acerca de cómo es que este éxito espiritual es definido bíblicamente. El incidente que vemos aquí con Nicodemo, me imagino que ya en este momento quizás, a pesar de que yo no soy muy competente para explicar las cosas con claridad, usted puede ver que este hombre se consideraba a sí mismo como una persona que en el asunto que era más importante para él, que era el asunto espiritual, porque él era el líder entre los judíos, religioso y todo ese sinnúmero de cosas. Él estaba convencido de que era una persona exitosa, pero entonces cuando Jesucristo llega, ¿verdad? Cuando Jesucristo entra, la cosa cambia. Y Nicodemo empieza a escuchar cosas que había escuchado, pero ahora empieza a escuchar de una forma distinta. Empieza a ver la evidencia de que ¿verdad?, es en realidad el Mesías, ¿verdad? Y que rompe con toda la estructura religiosa que él ha tenido hasta ese momento. Hablando de un nacimiento espiritual, hablando del reino de Dios, abriendo esto para todo el mundo, publicando, desenmascarando toda este ritualismo que tenían los fariseos, todo ese sinnúmero de cosas. Así que todo lo que él consideraba que eran evidencia de que era una persona exitosamente espiritual, Cristo lo que hace es que lo desmorona, ¿verdad? Ahora entonces, ante esa situación, pues él va donde Jesucristo y trata de establecer un diálogo con Jesucristo, pero como ya sabemos, ¿verdad?, el énfasis de Nicodemo era por dentro o por fuera. ¿Por dentro o por fuera? Por fuera. Lo de Nicodemo era afuera, lo religioso, lo externo, ¿right? Y lo de Jesucristo es lo de dentro o lo de afuera, lo de adentro, ¿right? Y como Cristo lo que le importaba era lo de adentro, ¿verdad? Pues entonces no le da chance de que el hombre venga a presentar todo su argumento y va directo al hígado, como decíamos en mi país, ¿no? Y entonces Cristo entonces le dice, mira, tú quieres tener éxito espiritual, pero lo estás tratando de conseguir en una forma equivocada, que es precisamente el mensaje, la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. Y está en nosotros, palabras eléctricas, oído desconectado. No me interesa. Está en nosotros el abrir nuestro corazón y decir, Señor, enséñame. Aquí estamos hoy. No hay segundas oportunidades. La Escritura dice que está establecido para el hombre una vez morir y luego de eso el juicio. ¿Right? ¿Qué haces tú contando que si dentro del mes que viene, el año que viene, que si las Navidades, que si en el verano que viene esto, aquello? ¿Qué es eso? Cuando la vida, ¿qué es? Es un soplo, es vapor, está aquí, mañana no está. ¿Right? So, Dios te trae aquí nuevamente, porque tú no viniste por tu propia cuenta. ¿Cómo puedo convertirme en una persona espiritualmente exitosa? Son 5 cosas, bien rápido, ¿ok? Tenemos media hora para cubrir esto. Primero, Nicodemo necesitaba revisar su definición de lo que es ser exitoso. Acuérdense, muchos de nosotros queremos ser exitosos profesionalmente, relacionalmente. Yo quiero buscar un marido, una esposa, yo quiero tener esto y tener tal aquello otro, ¿verdad? O yo quiero ser profesional, yo quiero estudiar y tener tal cosa, yo quiero tener mi negocio y tengo que tener tantas extensiones, tantos empleados, tal o cual cosa, ¿verdad? Pero aquí entonces llegamos a la conclusión de que lo más importante, el punto de partida, ¿verdad? No hay nada, no es, it's not bad querer tener éxito en esas cosas. El punto es que no se pueden poner la carreta al frente de los caballos. Does that make sense? Right? Lo más importante es el éxito espiritual. Amén.
Right? So, entonces, pues, that's what we want to do here today. ¿Cómo yo me puedo convertir en una persona espiritualmente exitosa? Nicodemo aprendió. By the way, Nicodemo ajustó la cosa. Nicodemo empezó mal, pero terminó bien. Amén. Si no me cree, pues lea la Biblia, lea el Evangelio y lea el libro de Hechos. Entonces se da cuenta cómo salió la cosa. Cómo él hizo los ajustes que era necesario hacer, y Dios quiere que usted y yo hagamos los ajustes que necesitamos hacer. Lo primero es que necesitamos revisar nuestra definición de lo que es ser exitoso. En el versículo número 1, nuevamente, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era dignatario de los judíos. Mi pregunta es, ¿quién define para usted lo que es éxito? ¿Su mamá, su papá, sus abuelos? ¿La cultura donde vivimos? ¿El partido político al que usted pertenece? ¿Las amistades suyas? Hollywood. ¡Ay, padre! ¿Eh? Wall Street. ¿Quién era Nicodemo? By the way, se le ha provisto un excelente bosquejo en el día de hoy. Right? Amén. Yeah, chequero, tiene información ahí, está, pero que pimpo. Right? Usted puede ir a enseñarle a todos sus familiares en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, donde sea. Puede utilizar eso para enseñar a todo el mundo lo que es nacer de nuevo. ¿Quién era Nicodemo? Era un fariseo. Era parte de una secta religiosa muy selecta, ¿verdad? Aproximadamente 6,000 en aquel entonces. Era miembro del Sanedrín, como dije, un grupo compuesto de 70 personas. Eran hombres, no eran personas, eran hombres solamente, que eran la autoridad religiosa entre los judíos. Él también era considerado como el maestro de maestros. Era el más que sabía, ¿verdad? Hombre religioso, un hombre moral, envuelto en la política, socialmente activo, y de acuerdo a los estándares del mundo en aquel entonces, mire lo que dice, era un hombre exitoso. ¿Sí o no? Pues claro, bendito sea. O sea, yo no estoy poniendo eso ahí porque sí. Lo que quiero es ponerlo de una forma que usted y yo nos podamos identificar con la cuestión. En todos los aspectos, ese hombre las tenía todas consigo. Y como diríamos aquí en la cultura donde usted y yo vivimos, Nicodemo estaba en la cima del éxito, pero Nicodemo se da cuenta de que algo no está bien. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Se da cuenta que no está bien porque por eso es que va donde Jesucristo en el momento en que va. Y en gran medida podemos decir que él necesita redefinir lo que el éxito espiritual era en realidad. ¿Podemos decir que él era un hombre religiosamente exitoso? Pues claro que sí, que decidió convertirse. Esto no es original, esto lo leí y lo escribí. Nicodemo era un hombre religiosamente exitoso que decidió convertirse en un hombre espiritualmente exitoso. Y mire para acá, por favor. Yo someto a su consideración que es muy posible que muchos de los que estamos aquí seamos personas religiosamente exitosas, pero eso no garantiza que seamos personas espiritualmente exitosas. Si no entiende, pues en cierta forma me alegro y desearía que deseara entender. Y que, Señor, enséñame cuál es la diferencia entre una cosa u otra. ¿Okay? Me parece que es algo que usted y yo debemos hacer. Convertir la cuestión religiosa en algo espiritual. ¿Por qué razón? No importa, como le pasaba a Nicodemo, que todo el mundo alrededor de nosotros piense que nosotros tenemos éxito espiritual. No importa que lo que la gente pueda pensar, ¿verdad? ¿Okay? Si no lo somos, it's going to be bad, porque vamos a fracasar. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer para poder tener éxito espiritual es tomar
el tiempo que sea necesario para definir cuidadosamente si lo somos o no lo somos. Yo estoy seguro que muchos de nosotros sabemos que en nuestra vida, ¿verdad? Ha habido personas que han pasado su vida esforzándose para alcanzar metas incorrectas, ¿right? Y si usted y yo, nuevamente, ¿verdad?, no sacamos tiempo para redefinir cuidadosamente lo que es esto espiritual, pues posiblemente vamos a pasar el resto de nuestra vida esforzándonos para alcanzar metas incorrectas. Alguien que respetamos mucho en nuestra iglesia, que ya no está con nosotros, está con el Señor, falleció recientemente. Hablando sobre este particular, dijo: la persona que no se esfuerza para definir seriamente, con cuidado, dónde está espiritualmente, y esto fue lo que dijo, subirá hasta el último escalón de la escalera, pero se dará cuenta que estaba inclinada sobre la pared equivocada. Nicodemo es un buen ejemplo de eso. Hasta ese momento había subido hasta el último escalón de la escalera de la popularidad, de la religiosidad, de la riqueza, porque el tipo tenía billetes, de poder, porque tenía una autoridad, la autoridad religiosa era lo más importante en ese contexto, y él estaba allá arriba, ¿verdad? Pero estaba, como señalaba este predicador, sobre la pared equivocada. ¿Okay? Cuando Nicodemo se da cuenta de eso, hizo lo que usted y yo necesariamente debemos hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Nicodemo, independientemente de los prejuicios, independientemente del costo que le pudo haber tenido el haber tomado la decisión de acercarse a Jesucristo en su rol, en su posición, porque los fariseos abiertamente estaban en contra de Jesucristo, ¿verdad? Él estaba poniendo en riesgo su reputación y prestigio. Nicodemo buscó a Cristo, y ese es el segundo punto en la nota suya. Usted y yo necesitamos consistentemente buscar de Jesucristo. Versículos 2 al 4 dice lo siguiente: Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice la Escritura que él vino de noche. ¿Okay? Y pues probablemente es una decisión sabia. De noche, yo no sé si usted puede extrapolarse, ¿verdad?, de salir de este momento histórico y llegar, colocarse en esas circunstancias. No hay la condición física que hay en el día de hoy, con tantas luces, con tantas cámaras. En aquel entonces, pues tú ibas de noche, tenías un chance de que la gente no estuviese consciente de lo que estaba pasando, y pues a esa hora posiblemente él no iba a estar presionado por las opiniones que otros podían tener. Okay. Now, podemos sustituir, estoy hablando de mi propia experiencia personal. Yo puedo sustituir, ¿verdad?, sacar tiempo y pasar tiempo con Cristo con religiosidad, con actividades religiosas, ministerio, si usted quiere. Y probablemente algunos de nosotros que hemos recibido pues unos cuantos golpes y hemos tropezado, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, de que aun cuando hemos sido creyentes por muchos años, no hay absolutamente nada que pueda sustituir el sacar tiempo para buscar a nuestro Señor. Ahora, hay tres cosas que incluimos ahí que yo creo que son importantes para nosotros tener presente cuando nosotros buscamos a Jesucristo. Una es que Jesucristo nunca anda con rodeos, right? Okay. Respondiendo a Nicodemo, Jesús va directo al grano. Lo que quiero decir es que cuando usted y yo nos acercamos, ¿cómo acerca? Porque Jesucristo no está físicamente, ¿verdad?
Cuando usted y yo sacamos tiempo y nos separamos, buscamos a Cristo a través de oración, buscamos a Cristo a través del estudio de la palabra, nos damos cuenta de que pues siempre la Escritura va al grano, no hay chance. Yo no sé si usted se identifica con eso o puede decir amén a eso, pero cuando usted lee la Escritura y lo hace con la intención correcta, usted se encuentra que es convicción lo que trae, ¿verdad? Es que es como si yo supiera, esto para mí, esto es ahí claro, no hay forma de darle vuelta a el asunto, ¿ok? Y la Escritura nos habla con claridad, Cristo a través de la Escritura, el Espíritu Santo, Dios a través de la Escritura, porque es esa claridad lo que provoca cambio en nuestra vida y Dios quiere cambiar nuestras vidas. ¿Amén? Amén. El diálogo de Jesucristo es personal. Jesucristo rehúsa en el contexto de Nicodemo envolverse en discusiones filosóficas, ¿verdad? Y Jesucristo enfatiza el desafío personal para Nicodemo. Otra cosa que podemos decir es que Jesucristo nos conoce interiormente. Antes de que Nicodemo hablara, Jesucristo conocía las preguntas. El punto es este, y no quiero extenderme mucho. Antes de que Nicodemo hablara, Juan nos dice que Jesucristo le dice, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Y como dije, me parece anteriormente, el asunto del reino de Dios es un asunto que era muy discutido en aquel día. Yo no sé si usted puede entender eso. Los discípulos constantemente estaban haciendo preguntas con relación al reino de Dios. ¿Cómo es que se puede alcanzar el reino de Dios? Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de Dios está entre vosotros. Los discípulos, ¿y cuál de nosotros va a ser el número uno cuando venga el reino de Dios? Entonces, el asunto del reino de Dios era un asunto muy importante para eso. Y lo que yo puedo decir antes de entrar al próximo punto es que Jesucristo claramente le dijo a Nicodemo que si tú quieres tener éxito espiritual simplemente, yo no sé si usted me está entendiendo, yo estoy usando la palabra éxito espiritual, ojalá que no esté confundiendo a nadie, ojalá que usted pueda entender, éxito espiritual en el contexto de Nicodemo es entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Right? Lo explicaba a nosotros. Y entro al reino de Dios, pues tengo éxito espiritual. Si soy pastor y soy bautista, o soy pentecostal, o soy presbiteriano, o si alimento a los niños, o alimento a los presos, o hago esto, aplico hospitales, pero no entro en el reino de Dios a pesar de todas esas cosas, pues no tengo éxito espiritual. Y si Cristo no puede tener su gobierno en mi corazón, en mi vida, en todos los aspectos de mi vida, pues no tengo éxito espiritual. Y Cristo le dice a Nicodemo, si deseas tener éxito espiritual, necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener un nacimiento espiritual. En otras palabras, que tener éxito espiritual, entrar en el reino de Dios sin tener un nuevo nacimiento espiritual, es algo imposible. También podemos decir que la espiritualidad bíblica no es una cosa que usted y yo podamos añadir a nuestra vida. Tú y yo necesitamos un nuevo comienzo. Escriba esto en sus notas, por favor. Para poder tener éxito espiritual en la vida, todo ser humano necesita nacer de nuevo. Y para poder tener una vida espiritual exitosa, es imprescindible conocer la diferencia entre, son dos palabras, religión y regeneración. Es hace un momento que take hold of that outline. Agarre, aprópiese de ese bosquejo que tiene en sus manos porque es muy beneficioso. Usted lo puede utilizar para contestar preguntas suyas personales. Usted lo puede utilizar para ayudar a otras personas. Que debe ser el deseo de cada uno de los que ha experimentado el reino de Dios. Amén. Porque si Cristo tiene gobierno y gobierna en mi corazón, en mi vida, una de las cosas que va a provocar es el deseo de yo poder compartir con otras personas el evangelio que Dios me ha conferido a mí. Amén. Right? Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo me gozaba cuando se me proveía a mí algo, una herramienta que yo podía utilizar para poder ser más efectivo en lo que Dios me había llamado a hacer. En las notas suyas, en el bosquejo suyo, ahí tiene un contraste entre lo que es religión y qué es regeneración. Lo leo para usted. Religión.
yo puedo ganarme el favor de Dios. ¿Right? Y el problema es, familia, que muchos de nosotros pensamos eso. Yo pude haber dicho, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo que usted y yo tenemos que hacer todo lo posible para ganarnos el favor de Dios? Levante la mano. Yo estoy convencido que muchas de las personas que están aquí presentes hubiesen levantado la mano. Pues la idea de que yo puedo ganarme el favor de Dios, eso encaja no dentro de la regeneración, no dentro del cristianismo bíblico, eso encaja dentro de la religiosidad, que era el caso de Nicodemo. ¿Right? Así que vea el contraste. Religión, yo puedo ganarme el favor de Dios. La regeneración, cristianismo bíblico, dice, Dios me ama, ¿qué? Inmerecidamente. Dios no me habla más o menos. Dios me ama y se acabó. Y ahí es que está la cosa. ¿Cómo es posible que me ame? A pesar de que Él sabe the good, the bad and the ugly, y me ama inmerecidamente. Segundo, religión, lo bueno compensa por lo malo. Regeneración, Cristo pagó por mis pecados en la cruz. Religión, debo entregar parte de mi vida, no todo. Regeneración, debo entregar toda mi vida a Cristo. Religión, tengo que ganar mi salvación. Regeneración, tengo que confiar en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. En mi caso, esa regeneración, ese nuevo nacimiento ocurre en julio 30 de 1984, es cuando yo nazco espiritualmente. Preste atención que es importante. Yo nací sin pasado. ¿Por qué? Porque todo mi pasado fue perdonado. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Okay? Nací con un futuro, with hope, con aliento, con esperanza. Un futuro lleno de posibilidades. Por otro lado, es obvio que Nicodemo tuvo dificultad, como quizás la están teniendo algunos de ustedes en este momento, entendiendo el asunto del nacimiento espiritual, y por eso es otra de las razones por las cuales lo escribimos tan detenidamente en la forma que lo hemos escrito en este bosquejo para que usted lo pueda tener. Y tiene alguna duda, pues entonces llame, acérquese, hable conmigo, hable con el pastor Marcelo, lo que sea, y podemos, conforme a las pocas o muchas capacidades que tengamos, poder contestar las preguntas que usted pueda tener. En el caso de Nicodemo es obvio que no entendió el asunto del nuevo nacimiento, con la pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahí está claro. He had no idea what Jesus was talking about. Lo que me lleva al tercer punto. No permita que lo físico le impida ver lo espiritual. ¿Okay? No impida que lo físico le impida ver lo espiritual. Versículos 5 y 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y lo añade en el versículo 7. No te maravilles que te diga, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es inevitable que nos suceda a nosotros lo mismo, porque usted y yo vivimos en un mundo físico, y cuando vivimos en un mundo físico, muchas veces esa realidad nos ciega a las cosas espirituales que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que es lo que vemos en la respuesta de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Usted y yo sabemos que Jesucristo está hablando, no es nacer físicamente, está hablando de nacer ¿cómo? Espiritualmente. Gracias por la ayuda. ¿Okay? Ahora, simplemente un comentario al calce, pues porque a través de los años, ¿se acuerda que yo comencé leyendo qué? Filipenses ¿qué? ¿Capítulo qué? Capítulo 3, ¿verdad? ¿Se acuerda? Filipenses capítulo 3. ¿Y qué es lo que dice en caso de que se lo haya olvidado? Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, para mí no es molestia de escribiros las mismas cosas. Para mí no es molestia el volver a llover sobre lo mojado. Para mí no es molestia volver a repetir las mismas cosas que hemos repetido por muchísimo tiempo. ¿Ok? Y luego dice, y para vosotros es útil. Y vosotros, yo me incluyo en ese grupo también. ¿Ok? Now, Cristo está hablando de nacer espiritualmente, nacer de agua y nacer del Espíritu.
Y el nacer de agua y el nacer del Espíritu, preste atención que es importante, representa un reto interpretativo para muchas personas y probablemente algunos de ustedes que están mirándome en este momento también lo sea, o algunos de los que están mirando a través de las redes sociales también. Ahora, cuando usted y yo nos enfrentamos con retos interpretativos, ¿cómo interpreto este pasaje bíblico que tengo delante de mí? Hay dos cosas que son fundamentales, dos reglas si usted quiere, ¿verdad?, que nos van a ayudar a interpretarla, ¿ok? Una de ellas, si usted es de los que se acoge a lo que se conoce como sana doctrina, ¿verdad?, entender versos que no son muy claros, hay que entenderlo a la luz de los versos que son claros. ¿Me explico? Si cuando Cristo dice nacer de agua, preste atención que es importante, si cuando Cristo dice nacer de agua, Cristo está hablando de bautismo, eso quiere decir que si usted no ha sido bautizado, usted no es salvo. Problema, porque hay cientos de versículos que dicen, solo cree en Jesucristo y serás salvo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te acuerdas? Aquel que estaba colgado en la cruz al lado de Jesucristo, entre otros. Segundo, otro principio para que nos ayude a interpretar, entender palabras a la luz de su contexto inmediato. ¿Qué es lo que está pasando en el momento en que esa proclamación es hecha? Y en el verso anterior a este, Nicodemo, pensando físicamente, dice, ¿podré acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Y Jesucristo, tratando de hacerle pensar espiritualmente, le dice, a menos que nazcas de agua y del Espíritu. Y el Espíritu está en letras mayúsculas, ¿ok? Así que Jesucristo, mejor dicho, Nicodemo hace una pregunta que es simple y Jesucristo le da una respuesta que es simple. No encuentro la simpleza, quizá usted dice. Lo que Jesucristo está diciendo, mira Nicodemo, la carne solamente puede producir cosas carnales. Más nada. Mientras que el Espíritu con letra mayúscula, produce cosas espirituales. Es el contexto inmediato, nada más. ¿No entiende? Las aves no pueden producir anfibios. Las aves solo pueden producir aves. Los perros solamente pueden producir. Los seres humanos solamente pueden producir seres humanos. Los cuerpos físicos solamente pueden producir cuerpos físicos. Y el espíritu, con letra mayúscula, solamente va a producir cosas espirituales. Usted y yo sabemos, usted y yo creemos en la descripción natural que la Escritura nos da en el libro de Génesis de la creación del ser humano. Sabemos que el ser humano nace física y espiritualmente en el jardín del Edén, pero sabemos que el ser humano muere espiritualmente en el jardín del Edén. De tal fruta, de tal árbol no comas, porque el día que comas de ese árbol, de cierto digo que vas a morir. Ciertamente morirás. ¿Y comieron o no comieron? Y cuando comieron, ¿cayeron escogotados en el piso y murieron? No, ¿verdad que no? Murieron espiritual, fueron separados. Muerte es separación espiritualmente. ¿Okay? El punto es el siguiente. No hay nada que físicamente podamos hacer para poder resucitar. Esto es lo que Cristo está diciendo, familia, la vida espiritual en nuestras vidas. Por eso es que en el versículo 7 le dice, no te maravilles que te diga que es necesario nacer de nuevo. Y en el versículo 8, Cristo da otra ilustración a Nicodemo para ayudarle a entender el asunto. Habla de viento, habla de espíritu, en el idioma griego, literalmente la misma palabra, pneuma, right? Y Cristo le está diciendo que el lado espiritual de la vida del hombre es como el viento físico de la vida. Ahora, el viento físico, presta atención, ¿okay? Si quieres, it's up to you. El viento físico
que usted y yo experimentamos, ¿verdad? Pues tiene un efecto en la vida de nosotros. Hay dos cosas ahí en las notas suyas que me parece que escribimos, ¿verdad? Dos cosas que debemos recordar acerca del viento y del espíritu. Primeramente, el viento es algo real que usted y yo podemos ver. ¿Amén? Cuidado. No. El viento es algo real que usted y yo no podemos ver. ¿Cierto? Cierto, claro que sí. Y así es como las cosas espirituales de la vida del creyente son. No las podemos ver, pero están presentes en nuestra vida. Uno. Segundo, el viento es algo poderoso que usted y yo no podemos controlar. De la misma forma que el viento no se puede controlar, usted y yo no podemos controlar la obra del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Nicodemo, sin lugar a duda, tiene que haber odiado lo que Jesucristo le estaba diciendo. Porque cuando él está utilizando esta ilustración entre viento y espíritu, estaba diciendo, Nicodemo, tú te has invertido toda tu vida, ¿verdad?, enfocado en controlar. Nicodemo se tiene que haber sentido sumamente incómodo, pues todo en la vida religiosa de Nicodemo giraba alrededor del control. No sé si me entienden. Hay dos reglas que son inalterables, que no son negociables en la cultura judía hebrea, aún en el día de hoy. Yo no sé pronunciar esta palabra, es Mishhag. Y la otra es Talmud, esa la puedo pronunciar bien. El énfasis de la primera es ¿qué hacer? Esto es lo que hay que hacer. Y el énfasis de la segunda, esto es lo que no se hay que hacer. ¿Right? Y si tú haces, tú tienes el control. Y si tú no haces, tienes control. Nicodemo era un experto controlando. Y Cristo le está diciendo, hey, aquí tú no tienes control de ninguna clase. El control es solamente de Dios. Amén. Amén. Y mucha de la religiosidad en la que tú y yo hemos crecido, pues tiene su origen ahí mismo. De ahí sale la cosa. Tú controlas. Haz esto, Dios te ama. No hagas aquello, Dios te ama. Dios me ama. ¿Right? Y Cristo dijo, y si tú me amas, obedece mis mandamientos. Cristo no dijo, hey, si tú obedeces mis mandamientos, yo te voy a amar. Gloria a Dios. Ustedes conocen un poquito de mi testimonio, ¿verdad? Yo le he hablado muchas veces de cómo sucedió la cosa. Hubo un momento en que pues, yo estuve envuelto en muchas cuestiones filosóficas, estuve rodeado por años, décadas de intelectuales, y todo eso yo lo hacía, entre comillas, en búsqueda de ser libre. ¿Right? Yo quería ser verdaderamente libre. Sin darme cuenta, yo lo que quería era controlar mi vida. That was the whole issue. Y yo he aprendido algo que quizás usted, quizás no lo vea de esa forma así directamente como yo lo vi, o Dios me ayudó, me abrió los ojos del entendimiento, que estábamos hablando al principio, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender que en realidad es lo que tú nos quieres decir, ¿verdad? Mi problema es que yo quería controlar mi vida, yo quería hacer lo que yo quisiera hacer. El problema de Nicodemo en cierta forma era ese, y el problema de nosotros también probablemente es el mismo. En la palabra de Dios, cuando Dios se envuelve directamente en los asuntos nuestros, Dios siempre asume el control.
Una de las cosas con eso es que si Dios es el que está en control, son muchas las veces en que yo no tengo la menor idea qué es lo que va a suceder. Hay unas promesas. Amén. Preste atención que lo que le voy a decir es importante. He aprendido, cuando Dios está a punto de hacer algo poderoso en mi vida, lo primero que Dios hace es remover el control de mis manos. Me presenta con algo que yo no puedo controlar. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Dios te pone cara a cara con algo que tú no puedes controlar cuando Dios está a punto de hacer algo poderoso en la vida tuya. Espíritu Santo nunca saca nuestras vidas fuera de control. Lo que hace es que en cierta forma me devuelve, o nos devuelve, diría yo, lo que nosotros en primera instancia entregamos cuando nacemos de nuevo, porque cuando nacemos de nuevo una de las cosas que nosotros hacemos es que le damos el control de nuestra vida a Dios, ¿right? Si confiesas con tus labios que Jesucristo es el que, ¿el qué? Dímelo más duro, ¿el qué? El Señor el Curios, ¿right? El Dios, deidad, pero también es dueño de la propiedad. El que controla, el que manda, el que dice esto y aquello, esto sí y esto no, ¿verdad? Dios lo que hace es que me entrega ese control, eso que yo le di, a través de una de las obras del fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Pero si me voy por ahí, no vamos a terminar, ¿ok? Número 4, admita lo que usted no sabe. Versículos de 9 al 13 nos hablan sobre este particular. ¿Okay? Y le preguntó a Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le respondió, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibí nuestro testimonio. Versículo 12, y perdone que vaya tan rápido, es un poco tarde. Si os digo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Ya hablamos sobre ese particular detenidamente al comienzo. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Okay. Nicodemo pregunta, ¿cómo puede hacerse eso? Muy interesante el hecho de que Nicodemo, siendo un tipo tan intelectual, con tanto conocimiento teológico y doctrinal, pudo haber invertido su tiempo dándole a Jesucristo un sinnúmero de razones por las cuales eso no podía hacerse. Sin embargo, Nicodemo hizo algo que es importante, ¿verdad? Hemos visto que Nicodemo ha hecho cosas que son relevantes para nosotros, que nosotros tenemos que hacer. Revisó su definición de lo que es ser exitoso porque fue donde Jesucristo. Consistentemente buscó a Jesucristo, fue donde Él vino a Jesucristo de noche. No permitió que lo físico le impidiese ver lo espiritual, lo vimos en el punto que acabamos de señalar, y ahora admite lo que no sabe. ¿Okay? Fue honesto, estuvo dispuesto a admitir que no sabía, aunque Él era el maestro de Israel. Cristo fue muy honesto con él como es con nosotros. Primero le dice, Nicodemo, tú no entiendes. Después le dice, Nicodemo, tú no captas, Nicodemo. Y después le dice, tú no crees. Son tres cosas que están ahí en el bosquejo suyo. ¿Right? El punto es que Nicodemo, habiendo sido maestro de Israel, debió haber estado en una posición de entender lo que Jesucristo estaba diciendo acerca de la obra del Espíritu Santo, porque como señalé hace un momento en Ezequiel 36, 27, pues la Escritura nos habla sobre particular. Ezequiel 36, 27, me parece que está en la pantalla en este momento. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo voy a hacer todo. Mi espíritu en ustedes, el Espíritu Santo, va a hacer todas estas cosas. ¿Right? En el versículo 11, Juan nos dice que Nicodemo no recibió tampoco el testimonio de Jesucristo. En el versículo 12,
Juan deja ver que el problema mayor de Nicodemo era su incredulidad. Que el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? ¿Okay? Así que en cierta forma, y perdone que vaya tan rápido, vuelvo a pedirle excusas por esto, Cristo está diciendo, Nicodemo, si no crees lo que te dije en cuanto a que necesitas ser de nuevo, tratar de explicarte otras cosas, Nicodemo, más profundas, en gran medida sería una pérdida de tiempo. Y número 5, otra cosa que debemos hacer es convertir el creer, confiar, sinónimos, en Dios como la medida del éxito. No, éxito es creer, confiar en Dios. Versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es Cristo el que está hablando de sí mismo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hace unos momentos, antes de comenzar la aplicación, ¿verdad? Hicimos una breve exposición y atendimos precisamente este asunto. Cristo le da una ilustración del viento para ayudarle a entender. Ahora, Cristo le da otra ilustración, no para ayudarle a entender, sino le da una ilustración para ayudar a creer y confiar. ¿Cuántos de ustedes saben de qué es lo que Cristo está hablando cuando dice que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Cuántos de ustedes saben de qué fue lo que pasó con la serpiente en el desierto? Levante su mano si usted sabe. Levante la alta, quiero ver la alta. Ok, puede bajarla. Escriba esto por algún lugar. Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. ¿Ok? Escuche por favor. De esto es lo que Cristo está hablando cuando dice eso. Números 21, versículos del 4 al 9. Voy a leer literalmente lo que dice ese pasaje bíblico. Los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Y decían, ¿para qué eso es Dios y Moisés, ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. Hablando de mal agradecido, ¿verdad? El Señor entonces les envió serpientes venenosas que los mordieran y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti, pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Y Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas y el Señor le dijo, esta es la instrucción, de esto que está hablando Cristo aquí en este versículo 14. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente como estas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta, trepada en alto, está trepada, está levantada y se salvará. Que mire solamente. Es todo lo que tiene que hacer, que mire, ¿verdad? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. De eso es que Cristo está hablando. En esencia, lo que Cristo está diciendo a Nicodemo, el nacimiento espiritual es de esa forma. Es simplemente en creer, es simplemente en confiar. Es algo que usted y yo no podemos explicar, simplemente tenemos que creer. Gloria a Dios. Versículo 14 nuevamente. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo Cristo fue levantado? Think about it. Cristo fue levantado, crucificado. Pero no fue la única forma. Cristo fue levantado de entre los muertos. Cristo fue levantado cuando fue elevado al cielo, ¿verdad? ¿No? Hechos capítulo 1, ¿verdad? Y fue glorificado.
fue levantado en gloria. Así que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, preste atención que estamos terminando. En la misma forma en que Israel, cuando estaba envenenado por las serpientes, Nicodemo tenía que mirar con fe a la serpiente de bronce para ser sanado. Nicodemo, tú serás Nicodemo, el maestro de Israel. Pero tú estás envenenado espiritualmente. Nicodemo, yo voy a ser levantado para que tú y el resto de la humanidad, al mirarme, creyendo y confiando, sean sanados espiritualmente. Yo le pregunto a usted, ahí está la cosa. ¿Dónde tú estás con relación a eso? Where are you banking? ¿En qué tú estás confiando tu salvación? En que fuiste miembro de tu iglesia allá en Puerto Rico, en Mayagüez, en Aguadilla, en Ponce, en Bayamón, y serviste aquí, serviste allá, o fuiste miembro de tu iglesia allá en Maracaibo, en La Guaira, en Barquisimeto, o fuiste allá en Veracruz, donde why are you banking on? Cristo dijo, todo lo que tienes que hacer es en la misma forma en que Moisés levantó la serpiente y la gente que estaba envenenada físicamente miraba a la serpiente y eran sanadas. Espiritualmente todo el mundo está envenenado, tú también, Nicodemo, y Edwin Torres, y John, y María, y Lupita, y todo el mundo está envenenado espiritualmente, y todo lo que tienen que hacer es mirar a ese Cristo que fue levantado. No solamente crucificado, pero gloriosamente resucitado y más gloriosamente exaltado a las mansiones donde reina en este momento. Y confiar en la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Dios comienza conforme a su plan soberano. ¿Cómo puedo nacer de nuevo, Brother John? ¿Okay? Cristo necesita ser levantado. Y ya Él fue levantado. Y yo necesito entonces creer en Jesucristo. ¿Okay? Mi humilde recomendación en esta tarde para usted, en este día, es que acepte de una vez por todas que el nacer de nuevo es solo por medio de la fe. Usted no necesita añadir nada a eso. ¿Okay? Y como Cristo le dijo a Nicodemo, usted y yo necesitamos dejar de estar tratando de descifrar algo que es indescifrable. Right? We can't. Es un misterio de Dios. Now, aquí hay un pasaje bíblico que es el último que usted tiene ahí. Está ahí con la intención de que reconsideremos algo. Este es el último blanco que tienen sus notas. Precaución. Escriba esto. No convierta en ídolos sus victorias espirituales. Segunda de Reyes, capítulo 18, el versículo 4. Está hablando de algo que un rey bueno, acuérdense que en la historia de Israel había un montón de reyes, uno detrás del otro, uno sin vergüenza y otros caminaban con el Señor. Este caminó con el Señor, Ezequías se llamaba. Y nos dice la Escritura que Ezequías, preste atención que está ahí, algo importante para nosotros. Ezequías quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cosas que eran abominación contra Dios, rompió los símbolos de Acera, una diosa, e hizo pedazos. ¿Qué hizo pedazos? ¿Qué hizo pedazos? La misma serpiente de bronce. ¿Qué es eso? Que era un símbolo de Cristo. ¿Cómo va a ser? Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué razón? Porque hasta este entonces los hijos de Israel le quemaban inciensos. Habían convertido la serpiente de bronce en un ídolo y la llamó Neustán. Ahora, ¿cuáles son los ídolos que usted y yo, verdad, podemos las cosas espirituales que usted y yo podemos convertir en ídolos?
la experiencia que usted ha tenido. Si es mística, es esotérica, no, porque yo tuve esto, yo vi aquello, me pasó esto, lo que sea, o yo serví aquí, o en mi caso, pues yo serví en la India, yo serví en la China, yo serví en África, y en tales lugares, y oré acá, y hicimos aquello, pues montones de cosas usted y yo podemos hacer. Lugares donde usted ha estado, que es lo que quería decir. ¿Sí? Tiene que tener cuidado en hacer ídolos de sus pastores, mentores. ¿Right? Tiene que tener cuidado de hacer ídolos de personas que tienen ministerios, que por ese ministerio usted ha sido impactado, impactada. Just watch it. Eso está gratis ahí, no tiene que pagar nada por esa sugerencia. ¿Okay? Espiritualmente hablando, familia, ¿qué es éxito espiritual? La enseñanza de hoy tiene como título éxito espiritual bíblicamente definido. Todo lo que he comentado, todo lo que he compartido, yo espero que la inmensa mayoría de ello ha sido movido y dirigido por el Espíritu Santo. Todo lo que ha estado impreso en este bosquejo, pero que usted tiene, ¿verdad?, con una portada distinta. Todo eso define eso. ¿Qué es éxito espiritual? Sin embargo, la definición de Dios sobre ese particular es sumamente simple. Y es esta. ¿Quieres tener éxito espiritual? Cree y confía en Jesucristo. Make that a lifestyle. Comienza por ahí, pero que se convierta en tu estilo de vida. Usted y yo debemos convertir el creer y confiar en Cristo en lo que determine si somos exitosos o no lo somos. Me parece a mí que cuando estemos cara a cara delante de nuestro Señor, ¿verdad?, nuestro Dios, no se nos van a preguntar muchas de las cosas que usted y yo pensamos que se nos van a preguntar. Yo creo que si se me fuera a preguntar algo, me parece a mí, esto es una opinión muy personal mía, lo que se me va a preguntar es en qué forma, cómo fue tu vida, si tu vida reflejó que tú confiabas en Cristo el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Right? No olvidemos, por favor, que confiar en el Señor y obedecer al Señor son de un pájaro las dos alas. No hay confianza si no se obedece. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, de forma tal que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue lo que Cristo dijo inmediatamente del versículo 15. El viento tú y yo no lo podemos ver, pero sí podemos ver sus efectos. El Espíritu Santo tiene esas mismas características. La forma en que podemos ver la realidad del Espíritu Santo en la vida de alguien es porque su vida ha cambiado permanentemente. La Escritura enseña que todo lo que necesitamos hacer es con fe, arrepentirnos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Confiesas con tus labios que Cristo es el Señor, cree en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Es lo que dice la Escritura. Hace un momento le mencioné el hecho de que es solo por medio de la fe. Y que usted y yo debemos
de desistir de querer descifrar algo que no se puede descifrar. Es por medio de la fe. Es una obra de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y por medio de la fe, y esto es un don de Dios. Es lo que la Escritura enseña. ¿Okay? Así que, si usted no tiene certeza y seguridad que usted le ha entregado su vida al Señor, usted no me necesita a mí. Que todo lo que necesita es abra su corazón, clame a Dios, hable a Dios. Pídale a Dios que ponga su espíritu dentro de usted. Yo quiero tener ese nuevo nacimiento que tu palabra dice que yo necesito tener. Yo no sé cómo es, yo no sé, yo no entiendo, pero tu palabra dice eso y eso es lo que yo quiero para mí. Yo estoy en una iglesia, mi esposa va a la iglesia, mi papá va a la iglesia, y yo esto, aquello, otro, pero yo no tengo esa certeza de que yo he experimentado ese nuevo nacimiento. Clame a Dios. Pídale a Dios. La Escritura dice que esta es la certeza que tenemos. Si pedimos algo que es conforme a su voluntad, Dios nos escucha. Y si Dios nos escucha, tenemos la certeza que Dios va a responder a nuestra petición. Y esa misma palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Sabemos que no todos vienen al arrepentimiento, pero la Escritura dice eso. Así que, clame a Dios. God is good. All the time. Póngase de pie, por favor. Mire, si usted está aquí hoy y usted tiene dudas sobre de la conversación que hemos tenido en el día de hoy, yo simplemente le digo lo siguiente. Si quiere hacerlo ahora, antes de irse, pues puede venir. Me quedo aquí un rato y podemos hablar sobre el particular. Si tiene dudas sobre el asunto, ahí en el bosquejo que usted tiene, hay un número de teléfono, hay 2 números de teléfono. Está el mío de Pastor Marcel. Nos puede llamar a cualquiera de los dos. Nos puede enviar un texto, llámame, tengo algunas preguntas o lo que sea, y con mucho gusto, pues nosotros le vamos a llamar, ¿ok? Si el asunto es un asunto como usted dijo hoy que si quiere escriba esto para que sea más claro, porque algunas personas me llaman, yo no puedo llamar inmediatamente, pero si usted me pone un texto y me dice, usted habló hoy específicamente acerca de esto, y usted dijo que si tenía alguna pregunta sobre el asunto de nacer de nuevo, nuevo nacimiento, que le podía llamar o testear, pues escríbalo de esa forma, y entonces yo le garantizo que antes de que nos vayamos a dormir en esta noche, yo le voy a llamar, ¿ok? O el Pastor Marcel le va a llamar. God is good? All the time? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos 1000 gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque grande es tu misericordia, Señor. Gracias por el privilegio que hemos tenido en el día de hoy de estar aquí en tu casa. Gracias por el tiempo de alabanza que nos diste. Gracias porque interviniste. Gracias porque ayudaste a poder tener las facilidades, Señor. Tú pusiste tu mano y tú arreglaste aquello que al principio parecía que no iba a funcionar, Señor. Y tú has estado trabajando en nuestros corazones, Señor. Gracias por encima de todas las cosas, por habernos regalado tu palabra, por habernos dado tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por habernos instruido a través, Señor, de la exposición de tu palabra, Señor. Yo oro en esta hora por alguna persona que esté aquí, que aún no haya experimentado ese nuevo nacimiento. Tu palabra dice que nadie puede venir a Cristo a menos que tú lo lleves, Señor, y esa es mi petición en esta hora, por ese padre, por ese abuelo, por esa madre, por ese hijo que se encuentra en el día de hoy aquí en este lugar y que aún no ha experimentado, Señor, la misericordia más grande de tu providencia divina, que es ese nuevo nacimiento. Concédelo, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.